Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido en los últimos días? Hace 15 días mencionamos que tu reto era vivir con fe esa semana. Y con lo que vamos a compartir hoy, tratando de llevar una cierta secuencia, hemos visto cómo juntos podemos estar con el Espíritu Santo. Y de hecho estamos porque Él habita en nosotros, pero el reto de esta semana será ser firmes. Ser firmes. Y perdón por lo que voy a decir, no, espero que nadie se ofenda. Ser firmes, pero no fariseos, ¿sí? Es mucha diferencia entre ser firme y ser fariseo. Hay varios pasajes que Dios me trae al corazón, pero me gustaría partir del Salmo 51:4, que en lo personal, perdón, considero que es un salmo que ahí tiene algo escondido y te voy a decir que el Salmo 51 normalmente lo hemos visto como ese salmo donde David pues está dando un arrepentimiento, diciéndole a Dios, pues ten piedad de mí, lávame, o sea, una serie. Pero fíjate que viene aquí algo escondido que me gusta mucho. Honestamente, no lo había encontrado. Y habla de Jesucristo. Lo hemos mencionado varias veces, cómo a Jesucristo lo encuentras entre los profetas, entretejido. Es tan precioso como el plan de redención del Padre, del corazón del Padre, estaba desde la fundación del mundo. Y dice aquí en Salmo 51:4, la última parte, dice, que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dos cosas. Para mí, David habló de Jesucristo, ¿sí? Que seas reconocido justo en tu palabra, o sea, en lo que tú hablas, Él es justo. Y tenido por puro en tu juicio. La palabra dice en Isaías que el juicio se le entregó a Jesucristo. Entonces, viene Jesús, da su vida en la cruz del Calvario y ahí se juzgó. ¿A quién se juzgó? A Satanás, ¿sí? El enemigo de nuestras almas. Y a veces las personas en esa, quiero pensar, buena intención y en ocasiones algunos no con tan buena intención, observamos a los demás y estamos viendo que hacen mal. Y cuando encontré este pasaje, perdón, revisé el Salmo 51 que dice que seas reconocido, que tu palabra sea justa y que el juicio, o sea, y es claramente hablar de Jesucristo. De hecho, ese pasaje, la parte final, se encuentra también en Romanos 3:4 y dice, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces, el juicio totalmente se le dio al Hijo. ¿Por qué? Porque Él fue el que vino a la cruz del Calvario. Entonces, Él dijo, el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿En qué sentido? Porque normalmente decimos, es que vemos tantas cosas. ¿Se acuerdan que la semana pasada revisamos el Salmo 73 fundamentalmente? Además, un pasaje de Habacuc. Y a veces estamos viendo tantas cosas y eso en ocasiones nos podemos tener varios tipos de reacciones. En ocasiones, el observar ciertas cosas nos hace que veamos todo mal, todo está mal, nada está bien, todos están mal, el mundo, y uno lógicamente haces como la reseña de lo que vemos en el mundo, ¿no? Y todo está mal y todo está mal. Si nos centramos en eso, nos desenfocamos de Dios y no vemos que, aunque es cierto, no estoy diciendo que es una mentira, es cierto que hay muchas cosas mal,
pero también es cierto que Dios sigue siendo Dios. Y ahorita vamos a ver algunas cosas aquí en Romanos. Entonces, lo otro que nos puede hacer ver todo mal y lo otro es empezar a juzgar. Por eso yo te decía, ser firmes, pero no ser fariseos. ¿Qué pasa con el fariseo? ¿Qué le pasó al fariseo? Quiero empezar por ahí para explicar. Mira, la palabra fariseo como tal significa separar. En un inicio, el fariseo lo que quería era cumplir solamente la ley, cumplir solamente lo prescrito a los judíos. Era un celo por la ley, pero el problema particular en el judío es que llevaron la ley como, ¿cómo lo diré? Como a subirla a un nivel deidificada de divinidad, cuando la ley era la ley, pero Dios seguía siendo Dios, ¿sí? Y el punto fuerte en el fariseo, que esa separación de no cumplir, perdón, esa separación de cumplir solo la ley, solamente lo que los judíos, le llevó a separarse, porque no era solamente cumplir los 10 mandamientos, vaya, ¿sí? A cada situación escrita en la ley, ellos le aumentaban y le analizaban. Sí, analizaban y le aumentaban y le interpretaban. Por ejemplo, mira, te voy a dar un ejemplo. ¿Qué diferencia hay entre el Torah y el Talmud? Bueno, el Torah es el Pentateuco. El Talmud es toda esa interpretación que se hace, ¿sí? Si tú observas, hay judíos que tú ves. Hay judíos que no te enteras que son judíos, pues bien, dices, son como cualquier gente del planeta. Hay judíos que tú los reconoces porque traen el kippah nada más, dices, son judíos. Pero hay judíos que de verdad tú los ves y dices, no, estos son lo que llamamos ortodoxos, ¿no? Apegados, apegados, apegados y apegados. Bueno, el problema que sucedió en el tiempo de Jesucristo es el siguiente, que sí quisieron cumplir la ley, pero punto número uno, ningún hombre pudo llegar a cumplir la ley, por eso vino Jesucristo. Pero ¿qué pasó con ellos? Entonces, era a veces nada más un cumplimiento externo, un cumplimiento formal y mecánico, pero no vivencial. Te lo vuelvo a repetir porque quiero aplicarlo a nosotros. ¿Sí? La plática de hoy es tener un cuidado sano para vivir agradando a Dios, que nuestros hechos proyecten a Dios, pero no que caigamos ni en el juzgar, estar señalando alrededor, y que en este juzgar, porque la palabra dice, lo que le dices a otro, luego tú mismo te condenas, ¿sí? Entonces, ellos llegaron a ese punto y llegó tanto el peso de tantas cosas que le aumentaron, ¿sí? Que entonces se volvió solamente algo externo, algo formal ante la sociedad, así muy formal ante la sociedad, y mecánico, ya no vivencial. Entonces, esta plática es importante en ella que nos observemos a sí mismos. Eh, la palabra dice que lo que tú quieras que a ti, como a ti te traten, así trates a los demás. Y en ocasiones nos pasa como cristianos que podemos ser muy duros hacia los demás, no hacen, no dicen, sí. Y entonces en algún momento nos volvemos, que es nada más algo exterior, algo 100% mecánico y nada más una formalidad que guardamos. De eso es que queremos que nuestro Señor y el Espíritu Santo nos guarde, nos proteja, que vivamos en esa libertad. Y el mejor ejemplo que tenemos, ¿quién crees que es? Claro, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo, vino un hombre que ni bebía ni comía, estaba en los desiertos. Juan, no lo aceptaron. Vengo yo, un comedor y bebedor, y tampoco. Este es el peligro que tenemos los seres humanos, ¿sí?
Yo no estoy diciendo que seamos infieles a Dios. No estoy diciendo que no vamos a ver ciertos errores en las personas. Lo que estoy diciendo es que nuestra fidelidad a Dios tengamos claramente presente que el que nos sostiene en esa fidelidad es Él y no me sostengo yo. ¿Sí? Y que si vemos algún error, exactamente como yo quisiera que a mí me trataran en ese error. Si es un error extremo, yo debo de tratar con gracia. ¿Por qué? Porque el día que yo lo viva, yo quisiera que a mí me trataran con gracia. ¿Sí? Y que a veces es lo que perdemos de foco, que es lo que les pasaba a los fariseos. Mira, quiero ver una cita antes de venir al libro de Romanos, que es donde vamos a estar leyendo. Considero que probablemente hoy no terminemos este tema, que se me hace muy interesante que tengamos libertad, que nuestros hechos proyecten al Dios que tenemos, ¿sí? Y cuando llegamos a errar, Él nos ama, Él tiene misericordia. Yo pienso, mira, si Dios me viera como yo me veo en algunas cosas, ya me tendría en el infierno. Su misericordia es la que me mantiene. Su amor, su gracia, su salvación. Es un todo. No es que ahorita Dios venga con juicio y no venga con misericordia. No es que ahorita Dios venga ¿cómo se dice? Ay, esta palabra se me va a decirte algo que está mal, a decirte un error, pero hay una palabra específica y en ese momento no tenga amor. O sea, cuando Él viene y te reprende de algo, ¿sí? Hay amor, hay protección. Te dije Mateo 23, por favor. Fíjate que es un ejemplo de lo que Cristo está diciendo. Vamos a leer eh, mm, 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 el 23 y el 25. Está hablando a los escribas y fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. O sea, que no seamos ese tipo de personas que estamos viendo lo que el otro hace y yo no veo lo que yo hago. Y lo que yo hago en ocasiones, ciertas cosas que no quiero que nadie se entere, lo hago en lo escondido. ¿Ok? No estoy diciendo que todo tiene que ser público, porque también hay una vida privada, pero que aún en la vida privada seamos fieles a Dios, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Dice, por ejemplo, el 26, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Era mecánico, era formal, no era vivencial. Entonces, porque en lo que criticas, en lo que juzgas a otro, dice la palabra, te condenas a ti mismo. Sí, eso es lo que dice la palabra, así tal. Entonces, la intención de esta tarde estar platicando y nos vamos a ir al libro de Romanos. Cristo vino no para abrogar la ley, sino para cumplirla. ¿Sí? Eso dice en Mateo también, en el 5:17. En el 7:12 dice, como quieras como tú juzgues, te juzgarán. O sea, como tú te comportas o como quieras que te trata a los demás. Sí pienso que la forma de ser misericordioso con otros y dar gracia, ver en gracia lo que ellos viven, es darnos cuenta que también nosotros llegamos a fallar, ¿sí? Hay situaciones que tú puedes ver y a veces, muchas veces es mejor quedarse callado, ¿eh? Muchas veces es mejor quedarse. Si tú le pides al Señor, ¿puedo hablar o debo? Entonces sí se habla. Sí, cuando tú sientas de parte de Dios, habla con Él. Porque también a veces hay situaciones que la gente no se da cuenta, ¿eh? Tú y yo no nos damos cuenta de todo lo que uno a veces puede cometer un error, puede hablar mal, ¿no? Hasta que a lo mejor alguien viene y te lo dice, ¿sí? Entonces,
El libro de Romanos es un libro precisamente que habla de justicia y juicio, ¿sí? Mucha gente se queda en el juicio y mucha gente del Evangelio. Entonces yo creo que hoy por lo menos nos queda claro un pasaje que se ha usado muchas veces, en cierto aspecto yo diría condenativo, pero quisiéramos hoy ver el contexto. No sé si nos dé el tiempo de llegar hasta allá. Si no terminamos ahí, bueno, la siguiente semana planeamos continuar. Ok, por favor, vámonos a Romanos, capítulo, vamos a empezar en el capítulo 2. Dice aquí la palabra tan hermosa, hermosamente. Mm, Me voy a saltar, es que si me pongo a leer todo, que sí hubiera querido. A partir del 7, ¿te parece bien? 2:7 dice, vida eterna viene hablando de que si juzgamos, ¿sí? Nosotros llegamos a hacer lo mismo. Que el juicio de Dios es a los que cometen pecado, ¿sí? Entonces, viene el 7 y dice, habla de dureza de corazón, habla de menospreciar ciertas cosas del carácter de Dios, sí que es de lo que habla. Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace la mano, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no, esta es la parte que yo quería resaltar, no hay acepción de personas para con Dios. Ha habido momentos que todos nosotros algún momento nos hemos sentido consentidos de Dios, ¿no? Algo que nos contesta, algo que nos da un tiempo de mucha gozo, paz, adoración. Dice, ay, casi estoy en el top 10, en el primer lugar, gané el primer lugar. No, siempre está el amor de Dios. Entonces, es muy importante cuando dice aquí, no hay acepción de personas, ¿sí? Dice también, y está explicando por qué eh, podría yo atreverme a decir que el libro de Romanos, el Espíritu Santo se lo inspira a Pablo para poder entender la justicia de Dios, que Él es justo y que Él nos ha hecho justos. Cuando oiga que se va a dar Romanos en el siglo algo, anótese, vale la pena el análisis de esta epístola. Dice así, porque, verso 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Sí? Ahora, ¿cómo cumplir la ley? Ahorita contesto esta interrogante. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea, hay, hay una conciencia puesta en nuestro espíritu que nos dice está bien, está mal. Y muchas veces la pagamos. ¿Sí? Viniendo a Jesucristo, el Espíritu Santo que habita en nosotros, y entonces empezamos a ser sensibles a lo que ofende. ¿Ok? Y dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Esa es la conciencia. Dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. El detalle de cuando tú no tienes a Jesucristo, que tu razonamiento natural no te vaya a ver, no te vaya a llevar, perdón, a un razonamiento dirigido por el Espíritu Santo, por la palabra que habita en nosotros. Queda muy claro aquí, muy claro, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Entonces, desde que Dios
hace al hombre, yo te pregunto, Adán, ¿cómo supo que había hecho mal? No había ley, no había ley. Pero él dijo, oí tu voz y tuve miedo. ¿Qué pasó? La óptica le había cambiado. Ya no tenía solamente la óptica divina, ya estaba la óptica de Satanás. Y despierta a una emoción no conocida. Tuve miedo, tuve miedo. Y si algo, la palabra dice en Proverbios, perdón, que el miedo del hombre detiene, ¿sí? O sea, cuando uno tiene a Jesucristo, esta es ley escrita en nuestros corazones, viene a una vigencia para obediencia. Anteriormente la gente sabe lo que es bueno y lo que es malo. En Cristo sé lo que le ofende y lo que no le ofende. Y entonces ya tengo mi espíritu despierto. Ya puedo responder a la verdad divina. ¿Sí? Y fíjate, me gusta cómo dice la última parte. Acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es muy distinto tener una mente natural a una mente espiritual. ¿Sí? Todo esto lo vamos a estar viendo. Entonces, el espíritu que está en ti hoy te guía. Y me encanta como dice el libro de Juan, el ministerio, ¿sí? Convencer de que cometió un error de pecado, pero también convencer de justicia y de juicio. Y el juicio fue hecho al príncipe de este mundo. Creo que el tiempo se nos acabó. Nos quedamos en esto. Conéctate la siguiente semana, porque vamos a ver mente natural, mente espiritual, lo del juicio y vamos a seguir analizando un poquito de Romanos. No te digo que voy a dar Romanos completo, porque no sería a través de un programa tan corto. Tendríamos que vernos personalmente y tener una clase. Dios te bendiga. Nos vemos a la próxima. Que estés muy bien.